falso positivo. Muy bien, seguimos. Y bueno, y también va a presentar antígenos que son antígenos treponémicos, que ya son antígenos específicos de la bacteria, ¿verdad? Que está en su pared, está en su estructura. Ejemplos de estos antígenos es la proteína 15, 17 y 47, ¿verdad? Que yo les puse, que son antígenos específicos de Treponema pallidum, que van a ser algo de las pruebas diagnósticas treponémicas, que va a buscar ya más específicamente antígenos de esa bacteria en sí. ¿Verdad? Son algo de estas pruebas. Siguiente. Bueno, hablando un poco sobre la epidemiología, sobre la Treponema pallidum a nivel de Paraguay, ¿verdad? Se constató que en el año de 2024, 8.479 personas fueron diagnosticadas con sífilis, de las cuales 809 personas eran del Alto Paraná, ¿verdad? Que es nuestra región, y además, 342 recién nacidos fueron diagnosticados con sífilis congénita, ¿verdad? Que después más adelante vamos a ver mejor sobre la sífilis congénita, pero ya de adelanto que es la sífilis que pasa de la madre para el bebé. Otro dato también que yo he leído, ¿verdad? Que viene creciendo muchos casos de sífilis en los hombres homosexuales, ¿verdad? Y eso pasa porque mucha gente todavía en nuestra sociedad hay una ignorancia, ¿verdad? De pensar que los protectores, ¿verdad? Los preservativos solo son utilizados para prevenir el embarazo. Entonces, en esta comunidad en sí, de hombres homosexuales, no hacen tanto el uso del preservativo porque piensan en eso, ¿verdad? Que previene el embarazo nomás. Espera un poco, Catrini. Ese es un concepto antiguo de los 90. ¿Eh? Hoy los que más se infectan y se enferman son los heterosexuales. Pasó la época de los homosexuales. Si vamos al caso, ellos se cuidan más que los heterosexuales. Así que ese es un concepto perimido. Ya no sirve ese concepto, si bien van a encontrar en mucha bibliografía. Pero ya no es cierto eso, ¿eh? O sea, todos se pueden infectar. Y en este momento, especialmente los heterosexuales, donde el puente de la enfermedad es la mujer. El puente de la enfermedad es la mujer. ¿Por qué? Porque da poca sintomatología observable. Observable en la mujer porque los genitales son internos. Pero para volver un poquito a tierra, entonces en el tercer lugar de nuestra geografía está Alto Paraná, lo cual es muy importante saber. Muy bueno y me gusta mucho cuando ustedes traen los datos de Paraguay, porque por ahí yo mismo hace 2 o 3 años que no miro. Pero tenemos que tener en cuenta los subregistros, ¿eh? Los subregistros. Y los subregistros, especialmente en esta enfermedad, habla de un 30 a 40% que no se denuncia. Eso quiere decir que habría que multiplicar, o sea, sumar un 30% más para acercarnos a la realidad. ¿Eh? O sea que si en Alto Paraná dice que hay 809, yo le tendría que sumar 30% más para tener una idea. Si bien tenemos que tener en cuenta que las estadísticas de este tipo es aplicable para darle una idea y para comparar, no es para tener en cuenta como un dato final, ¿ok? Pero está muy bien que en la medida que puedan, traigan en la medida que prueban datos epidemiológicos de nuestra región. Acuérdense de tuberculosis, lepra, estáfilo, que hay muchísimo en todas las regiones, pero decir eso es como hablar de humo. Sin embargo, mirar los números acá nos acerca un poquitito a la realidad, salir un poco del libro y ver qué es lo que está pasando en nuestra comunidad. Muy bien, Catrini. Gracias, doctor. Seguimos. Siguiente. Bueno, antes de entrar en la enfermedad en sí, que es la sífilis, ¿verdad? Un Tenemos que poquito más entrar, fuerte. voy a aumentar. Antes de entrar en la enfermedad en sí, que es la sífilis, ¿verdad? Tenemos que entrar, conocer el contagio del treponema pálido, cómo se puede infectar la persona. Principalmente por un contacto sexual directo, tanto vaginal, anal y oral, y también por vía transplacentaria. Y además de eso, tiene la transfusión sanguínea y agujas compartidas. Próximo.
Bueno, la sífilis es una enfermedad que básicamente tiene fases, de una fase primaria, una fase secundaria y una fase terciaria. O sea, si no hay tratamiento, va evolucionando. En la fase primaria se caracteriza por la aparición de una lesión cutánea, y esa lesión cutánea se llama chancro. El chancro básicamente es por donde la bacteria penetra en nuestro organismo. El chancro primeramente va a aparecer como una mácula, que es una pequeña mancha, después evoluciona para una pápula, hasta formar una úlcera. Y la úlcera de la sífilis es muy característica porque es una úlcera indolorosa, o sea, la persona no siente dolor. Tiene ¿Qué los otra bordes. característica tiene esa lesión, Víctor? ¿Oí? ¿Qué otras características tiene esa lesión? Va a poder también tener endarteritis y periarteritis, que es inflamación de los vasos. Bordes bien La delimitados lesión también. misma, la lesión misma. Bordes bien delimitados y duro. Primero de todo, si yo lo palpo con guante, ¿verdad? Con la mano, lo voy a encontrar duro. Segundo, más o menos 1 centímetro de diámetro, a diferencia del que está abajo. El que está abajo tiene mucho más pinta de herpes, pero eso no importa porque ustedes todavía no deciden qué es. No importa, pero 1 centímetro de diámetro aproximadamente. Puede ser única o puede ser múltiple. El Única. lugar más frecuente en el hombre donde aparece es en el surco balano prepucial. Por eso el tuyo, esa foto es muy didáctica. Ahí suele aparecer. Tercero, el fondo es limpio, no sangra, no tiene pus, no tiene costra. Cuarto, no duele, es absolutamente indoloro. Por más que algunos cerraron los ojos cuando vio, no duele. Y suele estar acompañado por adenopatía regional. Esas son las 5 características que hay que saber. ¿Te animas a repetir, Víctor? Sí, justo ese yo voy a hablar. Métale. Bueno, como el doctor dijo, localización principalmente en el hombre, surco balano prepucial, pero puede aparecer en otra parte del aparato genital. En la mujer, 80% de los casos aparece a nivel del cuello uterino. Por eso que hace muy difícil diagnosticar a la mujer porque no presenta una sintomología tan fácil. Excelente. Sí. Y la mujer también puede presentar en los labios externos también, principalmente en el labio externo. Pero hay que tomar en cuenta que no solo en el aparato genital presenta el chancro, puede presentar también en la cavidad oral los chancros. Y como el doctor dijo, el chancro suele acompañar linfadenopatías. Y la linfadenopatía es justamente el punto de diseminación de la bacteria para ingresar en torrente sanguíneo. Y el fin de la fase primaria se caracteriza por la desaparición de ese chancro, o sea, esa úlcera se cura. Es donde la persona tiene una falsa sensación de alivio. O sea, Era antes de pasar a la secundaria. Vamos a volver a repetir las características porque eso es pregunta de examen. Primero, tiene un rodete marginal, o sea, está bien delimitada. El organismo trata de aislarlo. Entonces le hace un rodete marginal. Rodete es cuando el pelo se lo recogen todo ahí arriba de la cabeza. Este tiene entonces un rodete marginal. Fondo limpio. No sangra, no pica, no duele, no molesta. No tiene nada el fondo. Generalmente no hay sobreinfección porque esta bacteria no permite que venga otra bacteria a infectar. Bueno, suele ser único, pero también puede ser múltiple. No necesariamente, no necesariamente tenemos que buscar solamente en su aspecto genital porque puede estar en otros lados que después va a explicar Víctor. ¿Dónde puede estar esa lección primaria? Aparte del pene o sus alrededores. Va a estar en otros lados también. ¿Dónde puede estar Víctor? en la cavidad oral también, o cualquier otra parte del En la organismo. cavidad oral. ¿Y dónde más? Y cualquier parte del organismo. En la cavidad, perdón, en el borde anal. Y puede Sí. estar también en intestino, al igual que.
al igual que en el endocervix no se ve. Por eso tenemos que respetar las costumbres sexuales de la población. No podemos fanatizarnos y decirle, estamos en fase secundaria y vos tuviste que haber tenido una lesión en el pene. Sí, pero no es necesario. Pudo haber tenido en otro lado y pudo inclusive haberlo no visto a la lesión. Entonces, generalmente, al no doler, las personas no concurren a la consulta. No duele y no me voy a la consulta. Como es una lesión autolimitada, siempre estamos hablando de lesión primaria, se va a, entre comillas, curar solo en 3 o 4 semanas. Entonces muchas veces pasa desapercibida. Muy bien, seguimos. E justo o doutor dijo como se cura sola, muita gente não procura um serviço de saúde e isso, a partir de umas 4 ou 6 semanas, pode passar na fase secundária. Pode passar. Fique inteiro. Y ya la fase secundaria va a tener como característica presentación de lesiones cutáneas diseminadas. Esas lesiones son llamadas exantema maculopapular, donde se puede ver en la imagen, se encuentra principalmente donde la piel es más fina, principalmente en las nalgas y también la cara medial del muslo. Además de las lesiones, el paciente va a presentar una sintomología pseudogripal, o sea, pseudogripal porque va a presentar cefaleia, dolor de garganta, pero pseudo porque la bacteria, el agente causal de la gripe, no es el que debería ser, y sino está siendo el treponema pálido que está ocasionando. Y además, una característica muy importante, en las regiones de transición entre cutánea y mucosa hay unas sobrelevaciones que son llamadas condiloma de lata. Ese es ¿Cómo? condiloma de lata. O condiloma plano. Ah, Así como se ve ahí, el que está más a la izquierda es un condiloma plano. ¿Por qué? Porque hay otro condiloma, que es el condiloma del HPV. Y ese es un condiloma arborizado, parece ramas de un árbol. Entonces, esto es característico de la sífilis secundaria y se llama condiloma plano. Y esto tenemos que guardarnos bien porque las 3 lesiones que están mostrando ahí, son lesiones por la cual consulta generalmente la mujer 3 a 6 a 9 meses después de aquella lesión primaria, que como generalmente son internas, la mujer no se da cuenta. Encima no duele, no molesta, no sangra, no pica. Entonces consulta recién cuando aparecen estas lesiones. Son máculos papulares indoloros que tienen una característica, no respeta palma de mano ni planta de pie. Sale también ahí la lesión. Más el condiloma plano que está en lugares húmedos, como ser, por ejemplo, en los pliegues perianales. Entonces, por estas lesiones te van a concurrir al consultorio la mayoría de las mujeres. ¿Por qué? Porque pasó la fase primaria y nadie se dio cuenta. isso mesmo. Esse condiloma é muito comum em região que tem transição entre uma cutânea e uma mucosa, principalmente cerca da cavidade oral e ano rectal também. ¿Y qué pasa? El paciente, el fin de la fase secundaria, el paciente va a entrar en un periodo de latencia. O sea, toda esa sintomología desaparece y el paciente puede tener entre 4 a 30 años, si no hay tratamiento, pasar por una fase terciaria, que es la fase más grave. ¿Puede pasar? Bueno, en la fase terciaria, la sífilis va a afectar a cualquier organismo, va a generar una inflamación crónica, pero hay una parte del organismo, que es el sistema nervioso, cuando afecta el sistema nervioso se llama neurosífilis. Y la neurosífilis básicamente tiene tres afectaciones. Una meningitis, que va a presentar los mismos síntomas, rigidez de nuca, cefaleia, vómito a chorro, y una afectación meningovascular. Como yo dije, la sífilis afecta los vasos, hace una inflamación de los vasos, y la meningovascular va a afectar principalmente los vasos pequeños y de medio calibre del sistema nervioso, donde afecta principalmente la arteria cerebral media. Y una vez que afecta la arteria cerebral media, puede originar una hemiplegia, una hemianopsia, que es la pérdida de la mitad del campo visual, y también una afasia, que es una dificultad en la expresión de la palabra. Y el más importante que afecta es la alteración parenquimatosa, porque la sífilis va a ser una degeneración
de la corteza, principalmente del lobo frontal y del lobo temporal. Y además de eso va a generar algo que se llama tabes dorsal. El tabes dorsal es un proceso de desmineralización del cordón posterior de la médula espinal. Y cuando genera eso, la persona va a tener una ataxia, que es la dificultad de la coordinación del movimiento al caminar. Y además de eso puede generar también una disminución de la percepción, tanto de temperatura cuanto de dolor. Y algo muy característico cuando tem la alteração parenquimatosa é algo que se llama pupila de Argy-Robertson. Essa pupila de Argy-Robertson, a persona vai apresentar a pupila diminuída, irregular e sem nenhum reflejo fotomotor, pero apresenta um reflejo de acomodação. E pode passar, Arthur, aí é um vídeo. Aí é um vídeo como a pessoa camina, quando apresenta um tabes dorsal, tem dificuldade, e aí um vídeo sobre o reflejo. Mira como não há nenhum reflejo fotomotor. Pero hay un reflejo de acomodación. Muy bien. Puede pasar. Bueno, y además hay la sífilis gomosa, que es una sífilis ya de estadio terciario, que va a afectar principalmente el músculo esquelético y la piel. Y se caracteriza por una aparición de eh, una úlcera granulomatosa necrosante. Ahí como se puede ver en la imagen, necrosante. Puede pasar. Cuando estudiábamos tuberculosis, ¿cómo se llamaba eso? Esos granulomas, lo que había adentro, ¿cómo se llamaba? En tuberculosis. Expositores, ¿cómo se llamaba el contenido de esos granulomas que podía haber también en piel, en ganglios? Granuloma. No, el granuloma es el que contiene, el que le rodea, el que no permite que se difunda, el que utiliza el organismo para aislar a las bacterias de los glóbulos blancos muertos ahí. Y se formaba dentro una sustancia. ¿Cómo se llamaba esa sustancia en tuberculosis? Necrosis gaseosa. Algo que le gusta mucho a todos. Caseum. Caseum. Muy bien visto. Se llamaba queso. Caseum, porque no había tantas cosas como para comparar. Bueno, y en el caso de sífilis, ¿cómo se llama? Es la misma cosa, pero ¿cómo se llama? Gomosa. ¿Cómo? Goma. Goma, Gomosa. goma sifilítica. Entonces, caseum en tuberculosis y goma en sífilis. Ujú. Y bueno, toda esa fase, se da esa fase porque el paciente no hizo ningún tratamiento. Bueno, ahora la sífilis congénita. La sífilis congénita, como mi compañera dijo, es la pasaje de la sífilis de la madre para el bebé. Y esa sífilis puede ser tanto por vía transplacentaria o también por el momento del parto, el bebé tener contacto con las lesiones. Y el 25% de los casos genera aborto cuando presenta sífilis por vía transplacentaria y el restante va a presentar malformaciones. Essas malformações pueden, ao mirar en momento del parto, puede ser una hepatoesplenomegalia, ictericia, anemia hemolítica. Pero cuando el niño va desarrollando, hay una triada de malformación muy importante, que es la triada de Hudson. Esa triada de Hudson va a tener una queratitis intersticial, el proceso de la inflamación de una de las capas de la córnea, la sordera del nervio vesicoclear y dientes en forma de serútil, como se puede ver en la imagen. Y además de eso, puede tener malformación en la tibia, a cual se le llama tibia en sable. Esa tibia se encuentra encurvada hacia adelante, en forma de espada, ¿Sabes hacia dónde está encorvado, Víctor? hacia adelante. Hacia adelante. A diferencia de otras patologías que da también piernas en sable, pero se encorva hacia afuera. Este está encorvado hacia adelante. Muy bien. Puede pasar. Y bueno, el diagnóstico, primero microscopio, va a utilizar el microscopio de campo oscuro debido a la morfología de la bacteria.
Tenemos también reacción en cadena de polimerasa, pero el principal es la detención de anticuerpos, donde vamos a tener pruebas no treponémicas y pruebas treponémicas. En las pruebas no treponémicas tenemos VDRL, RPR, donde ese va a buscar reagina contra la cardiolipina, así como mi compañera dijo. Pero el problema es que la cardiolipina también puede ser liberado por un factor de otra enfermedad. Por ejemplo, el lupus también suele liberar la cardiolipina. Por eso que às vezes puede salir un falso positivo, pero ese falso positivo es en 5% nomás. Geralmente essas pruebas não treponêmicas se utilizam mais para mirar como está sendo efetivo o tratamento do paciente, por ser mais sensível, pero menos específico. Já temos a prova treponêmica, onde a principal que se utiliza é Espera un a... poquito, Víctor. De todas esas pruebas que tenés ahí marcado en 3 puntos, hay mucho más, pero no importa, está bien. ¿Cuál es el que más se usa? a prova não treponêmica, que é menos custosa. Menos costoso, más rápido, podés Sim. hacer en la puerta de tu consultorio, ¿eh? Es fácil de hacer, no se necesita aparatología, Uhum. es una prueba de floculación muy fácil y no se necesita personal especializado. Como dijiste, tiene un pequeño problema. ¿Cuál es el pequeño problema? Que en muchas situaciones da falso positivo. En casos biológicos, que no es enfermedad, el embarazo te puede dar falso positivo. La senectud, ser viejo, te puede dar falso positivo. Y hay otras enfermedades que movilizan la cardiolipina, también te puede dar falso positivo. Un síndrome febril prolongado, el dengue, el paludismo, lepra, tuberculosis, todo eso te pueden dar falso positivo. Ahora bien, para los especialistas, ese falso positivo siempre va a dar una lectura baja. Por ejemplo, 1 en 1, 1 en 2, que se llaman diluciones. Te va a dar una dilución 1 en 1, 1 en 2, te va a informar el laboratorio. Ahí hay que tener cuidado, porque puede no ser sífilis. En ese caso, se pide las pruebas treponémicas. Por ejemplo, el PTHA, o sea, lo que tenés ahí, el TP y el PA. Y ese te va a decir si es positivo o negativo. Si tiene tanto problema, entonces, no es tanto problema. Si tiene algunos problemas, los no treponémicos, ¿por qué se usa? Y porque ya dijimos, es fácil de hacer, lo puede hacer cualquiera, no se necesita personal capacitado, no se necesita aparatología, solamente se necesita que haya un médico que sepa interpretar, que sepa interpretar. ¿Y cómo son los valores que te vienen del laboratorio? Las lecturas de dilución son 1, 1, 1, 2, 1, 4, 1, 8, 1, 16, 1, 32, 1, 64, 1, 128, 128, 1, 2, 56. Si te da, por ejemplo, 1, 8, es sífilis y no busques más nada. Si te da 1, 4 y no sé, puede que sea sífilis, pero vamos a pedir las pruebas no treponémicas. Si te sale 1,64, es sífilis. O sea, por encima de 1,4 es la seguridad de que es sífilis. Por abajo, y tendríamos que hacer las pruebas treponémicas para certificar. ¿Se entendió eso? ¿Entendieron todo eso, chicos? Miren que esto es diagnóstico, esto es fundamental. Con esto yo voy a hacer diagnóstico. Si me sale entonces a valores muy bajos, o yo estoy en un sanatorio, en un hospital que hay de todo en el laboratorio, después de la prueba no treponémica, para certificar, voy a pedir las treponémicas, que son específicos de la sífilis. Entonces, ¿por qué yo pido no treponémica primero? Primero por todo lo que dijimos. Es barato, no se necesita aparato, personal especializado, nada, 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 nada. Cualquiera puede hacer. ¿Y por qué pido si es que tiene algunas malas interpretaciones entonces? Porque es una prueba cuantitativa. Anoten eso, pregunta de examen. Es una prueba cuantitativa, mientras que la treponémica es cualitativa.
¿Qué quiere decir cualitativa? Te dice si es o si no es sífilis. ¿Qué quiere decir prueba cuantitativa? Te dice que tiene el valor de lectura 1, 1, 1, 2, 1, 4, 1, 8, 16, 32, 64. ¿Y para qué me sirve eso? Para medir lo que dijo recién Víctor, el impacto del tratamiento. Si yo en mi primera consulta me sale 1,64, le hago el tratamiento y a los 3 meses me vienen 1,8, quiere decir que está curado clínicamente. Tarda en bajar esa lectura de la dilución. Pero si baja más del 50%, quiere decir que tuve un éxito terapéutico. Solamente con las treponémicas yo no voy a poder medir eso, porque solamente me dice sí o no. Y si tarda, me puede decir sí, 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 y resulta que clínicamente está curado hace rato. De esto se tienen que acordar. Yo he visto pacientes de médicos que ya le pusieron 16 inyecciones y como tarda mucho en bajar, le dice todavía no está curado, hay que poner otro. Y eso no es así. Gracias a Dios y por ahora, el treponema es tremendamente sensible a la penicilina. Podríamos decir que el treponema y el estreptococo son los únicos que todavía son sensibles a la penicilina. Como tarda en bajar los valores, no se debe repetir el tratamiento a cada rato. Bueno, no sé si querés agregar algo más a esa parte, Víctor. Y eso es todo, porque las pruebas treponémicas se utiliza muchísimo el treponema pálido y va mezclado con el suero del paciente. Se aglutina es lo que tiene anticuerpos contra el treponema, o sea, es positivo. Y una vez que sea positivo, es positivo la vida todas las pruebas treponémicas. Puede Muy pasar. bien. Y hay que recordar el tratamiento que hasta el momento no existe ninguna vacuna. Y los antibióticos que utiliza, como el doctor dijo, es la penicilina G. Y el medio de prevención es el uso de preservativos en momentos de relación sexual. Puede pasar. Bueno, y hablando un poco también sobre las otras subespecies, ¿verdad? Eso que estaba hablando era la subespecie pálido de Treponema pálido. Ahora le voy a explicar un poco más sobre las otras subespecies. Algo que hay que tener en cuenta es que las otras subespecies son muy similares a la Treponema pálido, subespecie pálido que hemos visto, ¿verdad? Su estructura, morfología, estructura antigénica, es todo muy similar. Acá traté de poner lo que es diferente, ¿verdad? La subespecie hipertenue es el agente causal de la frambesia, o también conocido como PIEM, ¿verdad? Tiene ese nombre esta enfermedad porque se dice que sus lesiones se asemejan a una frambuesa, pero bueno. Pero el agente causal de la frambesia es una lesión, tipo una enfermedad que se transmite a través del contacto directo con la herida y es más frecuente en África y Asia, ¿verdad? Acá como yo les puse en la imagen, la primera imagen, ¿verdad? Caracteriza lo que es la frambesia primaria, que es la aparición de pequeñas pápulas que pueden tener pus adentro, ¿verdad? Luego esas pápulas pueden agrandarse y erosionar una con la otra. Y ahí va a conformar lo que es una úlcera, como vemos en la segunda imagen, ¿verdad? Ya hay una úlcera más grande y esa úlcera caracteriza la frambesia secundaria y puede tener la formación de crosta alrededor, como vemos en la imagen, ¿verdad? Hay una úlcera y con una crosta en su alrededor. Y si la frambesia no es tratada, el paciente no recibe un tratamiento, puede evolucionar para una frambesia terciaria, que es cuando la persona ya puede presentar una deformación en la fase, principalmente en la región de la nariz, cerca de la nariz, como vemos en la tercera imagen. Ya hay una deformación en la fase, ¿verdad? Alrededor de la zona de la nariz. Y algo también que yo encontré, ¿verdad? Que no encontré en los libros, pero he leído es que tiene casos que se genera una frambesia de cangrejo, ¿verdad? Se dice así porque cuando una persona no recibe el tratamiento, puede también tener úlceras en la planta del pie, como vemos en la cuarta imagen, ¿verdad? Esas úlceras en la planta del pie va a dificultar mucho la caminata de la persona, ¿verdad? Porque
en este estadio ya va a doler esa úlcera. Entonces, ¿cómo va a dificultar la caminata? Dice que la persona camina semejante a un cangrejo.